Procuraduría, que en su momento reconoció algunas fallas que tuvo, pero que en nada alteraron el resultado final, que era esclarecer qué había pasado en la muerte de Paulette. Yo estoy muy tranquilo porque creo que las actuaciones fueron apegadas, muy conforme, Carlos. La mayoría de la población y con quedó todo el sumamente desgaste que hubo del tema, Carlos. A ver, es que quizá nadie se la creyó. Carlos, quizá la salida más fácil hubiese sido crear un culpable, encontrar obligadamente un culpable. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y bien, pues pasando a la información que tenemos preparada, resulta que Netflix, esta plataforma de streaming, pone más que en evidencia la incompetencia que tuvo Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Dejó en vergüenza a Don Copetes, o está dejando en vergüenza a Don Copetes a nivel mundial, lanzándose, por supuesto, en su contra y recordándole al mundo entero, pero sobre todo a México, el caso de Paulette. Vamos a ver la siguiente información. Historia de un crimen, la búsqueda trae de vuelta el debate del caso Paulette. La serie basada en hechos reales se estrena el 12 de junio por Netflix. El caso conmocionó a México hace 10 años. Cuando una chiquitina desaparece en un suburbio aledaño a Ciudad de México, los objetivos personales de algunos interesados en el caso empañan la búsqueda. Basada en hechos reales, así presenta Netflix la historia de un crimen, la búsqueda, que llegará a plataforma este 12 de junio. La trama está basada en hechos reales y sigue los movimientos de dos personajes claves que muestran cómo se desarrolló uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas en México. Una pequeña desaparece en una zona residencial cerca de la Ciudad de México y se inicia una búsqueda que se ve enturbiada por intereses personales. A 10 años del caso que conmocionó a México, se mantienen algunas dudas sobre la versión de estos hechos en donde la pequeña perdió la vida, que presentaron las autoridades involucradas. Recordemos, esto fue en el 2010 y fue cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. La serie pondrá sobre la mesa cómo se desarrolló la investigación y la parte mediática que tuvo acusaciones entre los padres, la niñera y funcionarios públicos removidos durante la investigación que realizó la Procuraduría, entre otras cosas que han hecho que sea un caso sin resolver. El debate que se muestra en la serie gira en torno a la corrupción, el poder de los medios, las alianzas políticas y las irregularidades del caso. Netflix retoma el tema de la pequeña para hacer una historia que refleja algo de los hechos reales, con una dosis de ficción. Hay que recordar que en su momento Alberto Basbas, entonces procurador del Estado de México, llevó el caso y se aseguró que después de 83 declaraciones, 85 dictámenes institucionales, 3 dictámenes extremos, 3 informes, 20 inspecciones y 14 reconstrucciones de hechos, se concluyó que la pérdida de la menor fue un accidente. Bien, pues aquí sigue detallando un poco más acerca de estos hechos que, como la misma nota señala, conmocionaron a todo México. Aquí tenemos tal cual lo que en Netflix presenta en torno pues entro a esta serie con la que vuelve a relucir, nos vuelve a recordar cómo pues hasta el momento se sabe que hubo corrupción, se sabe que hubieron un montón de cosas, pero pues ni a quién creerle. Esta es una miniserie, se estrenó el día hoy, 12 de junio, y bien, pues esto pone en evidencia cómo Enrique Peña Nieto fue un incapaz, cómo Enrique Peña Nieto le quedó grande
el paquete de gobernador. Si le quedó grande el paquete de gobernador, pues ya ni hablar lo que nos esperaba con él de presidente de la República. Caso Paulet, políticos influyentes involucrados en su misteriosa pérdida. Políticos influyentes de México estaban involucrados en la misteriosa pérdida de la pequeña Paulet, un caso que dejó muchas dudas sin resolver desde el 2010. Hace ya varios años el caso Paulet estremeció a todo México debido a las irregularidades en las declaraciones de los padres, la extraña reacción del gobierno del Estado de México liderado por Enrique Peña Nieto y sobre todo por la misteriosa forma del hallazgo del cuerpo de la menor, pues ya sin vida. A pesar de ser un caso cerrado, una usuaria de redes sociales compartió un hilo en donde se muestran todas las dudas que se quedaron sin resolver en el 2010. El desempeño de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México quedó en evidencia tras hallar 9 días después los restos de la pequeña en el mismo lugar donde ya habían buscado y hasta habían utilizado para grabar diversas entrevistas televisivas, contrario a la obligación de las autoridades para preservar intacta el último lugar donde fue vista con vida la menor. Todas estas irregularidades fueron expuestas. Y tenemos pues esta nota que es de proceso y dice: caso Paulet, Peña Nieto, víctima de su propia trama. Las conclusiones a las que llegó la Procuraduría mexiquense en torno al fallecimiento de Paulet restaron credibilidad al gobierno de Peña Nieto y le pegaron donde más le duele al político priista, en las encuestas. La indagatoria, según especialistas, muestra inconsistencias y deja cabos sueltos. Además, peritos que atendían el caso denunciaron presiones del primer círculo del gobierno para llegar a un resultado preestablecido. Es decir, a Peña Nieto lo único que le importaba era decir: pues ya aquí está, este es el culpable, esto es lo que se hizo, pues ya, hasta aquí, no se sabe más. Pero durante todo este proceso hubieron un montón de irregularidades y todo México sabe, todo México se acuerda de esta situación. La pérdida de esta pequeña generó la peor crisis de opinión pública del gobierno de Peña Nieto, cuya actuación en el caso, de acuerdo con encuestas de las que Proceso tiene copia, se califica con 80% como mal o muy mala actuación de Peña Nieto. La trama de presiones familiares, políticas y empresariales involucra a los principales aspirantes a suceder a Peña Nieto en el gobierno del Estado de México: su primo Alfredo del Mazo Maza y su compadre, operador político y secretario general del gobierno, Luis Enrique Miranda Nava. Y bien, pues, continuando, dice: el actual alcalde de Huixquilucan, del Mazo Maza, es el heredero directo de la dinastía familiar que ha gobernado el Estado de México desde los años 40 y amigo de la familia Fara. Miranda Nava es señalado como el principal responsable del cambio de rumbos de las investigaciones que derivaron a la renuncia del procurador Alberto Vaz Sácal, pese al intento de darle carpetazo a las investigaciones sobre la menor desaparecida el 21 de marzo. Y que se encontró después en su cama, donde pasaron más de 200 personas entre peritos, reporteros, familiares, funcionarios. El caso de Paulet extiende sus polémicas conclusiones más allá del entorno familiar de la menor de 4 añitos. En este caso están involucrados funcionarios estatales de más alto nivel, advierte Luis Sánchez, dirigente estatal del Partido Revolución Democrática. Todo tiene que ver con proteger a Peña Nieto y sus redes de complicidades políticas, sentencia el exalcalde de Nezahualcóyotl. Y encima, y la cereza del pastel, fue tener a un Enrique Peña Nieto que dijo que él estaba muy contento con no haber resuelto el caso y con haber dicho que la situación estaba como quedó. Esas fueron las declaraciones de parte de Enrique Peña Nieto, y esto lo dijo en una entrevista con Carlos Loret de Mola. Vamos a recordar que fue lo que Peña Nieto estuvo señalando cuando dijo: no le hace, así se quedó, pues ya le dimos carpetazo, pues ya qué más da, soy incompetente, soy un inepto, pero pues yo estoy muy conforme, muy contento con eso. Que una niña perdió la vida y fue una actuación de la Procuraduría que en su momento reconoció algunas fallas que tuvo, pero que en nada alteraron el resultado final, que era esclarecer
qué había pasado en la muerte de Paulette. Yo estoy muy tranquilo porque creo que las actuaciones fueron apegadas, muy conforme, Carlos. La mayoría de la población y con quedó todo el sumamente desgaste que hubo del tema, Carlos. A ver, es que quizá nadie se la creyó. Carlos, quizá la salida más fácil hubiese sido crear un culpable, encontrar obligadamente un culpable, pero las muestras, la valoración de pruebas que se hizo, no solo por parte de la Procuraduría, el peritaje que la PGR también emitió y elementos que incluso el FBI nos aportó, nos llevaron a estas conclusiones. Y yo creo, por el interés que este asunto despertó ante la opinión pública, como nunca, la Procuraduría decidió abrir el caso, ventilarlo y dejar muy claramente establecidos cuáles habían sido las valoraciones que había tenido, que había tomado, para llegar a la conclusión a la que llegó, que había causado la muerte de Paulette. Pues ahora va a ser el turno de Netflix de volver a restregarle en la cara a los mexicanos la incompetencia de un Enrique Peña Nieto, quien en ese entonces como gobernador no dio el ancho, hizo y deshizo, permitió que se pasaran por el arco del triunfo estas investigaciones tan importantes, la búsqueda de una menor de edad, para posteriormente convertirse en presidente de la República y heredar la gobernatura del Estado de México a sus amigos, a su familia, a su círculo cercano. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes.